Hay una idea que, de verdad, cada vez que la pienso, me vuela la cabeza. A ver, ¿cuál? ¿Cómo es posible que las ideas más puras, las más abstractas, las que nacen, qué sé yo, de la lógica, de la teoría de conjuntos, acaben describiendo el universo? Ya. O sea, la inmensidad, los secretos más profundos, es que parece Ujú. un salto imposible, desde un axioma que es casi una regla de un juego, hasta la expansión de las galaxias. Es una pregunta fundamental, sí. Y es justo el viaje que vamos a hacer hoy, explorando un poco las fuentes que tenemos. Venga, Vamos a meternos de lleno en esa conexión que es asombrosa entre dos formas de ver la realidad que a primera vista parecen, bueno, polos opuestos. totalmente. Por un lado, tienes la deducción pura, la mente de alguien como Albert Einstein, dibujando el cosmos en sus ecuaciones, casi, casi inventándolo. Y por el otro, la observación, la pura y dura, el trabajo de gigantes como Edwin Hubble, que no le valía un papel y un lápiz. Claro, Él necesitaba el telescopio más grande del mundo para poder asomarse y ver qué había ahí fuera. exacto. La misión de este análisis es justo esa, trazar esa narrativa, ese pulso constante entre el mapa teórico y el territorio real, ¿no? Ajá. Ver cómo la mente humana ha usado estas dos herramientas, la lógica interna y la mirada externa, para intentar comprenderlo todo. Y cómo a día de hoy ese diálogo sigue más abierto que nunca. Pues vamos a empezar por la base, por los cimientos. Las fuentes nos dicen que para construir todo el edificio de la física moderna, primero hay que poner la primera piedra de las mates, la lógica y la teoría de conjuntos. Suena un poco denso, ¿no? ¿Por qué empezar por algo tan abstracto? Es una pregunta buenísima porque va un poco contra la intuición. Pero lo fascinante aquí, como señalan los textos de lógica, es que las matemáticas modernas necesitaban una base que fuera a prueba de bombas, Vale, libre de cualquier ambigüedad, y se dieron cuenta de que conceptos como número ya eran demasiado complejos, así que fueron hacia atrás, a lo más básico, a conceptos que llamaron primitivos, como conjunto o pertenecer a un conjunto. primitivos en el sentido de que ni se definen. Justo eso. Y ahí está la genialidad. En lugar de meterse en el jardín filosófico de que es un conjunto, establecieron axiomas. Las reglas del juego. Exacto, las reglas del juego. Es como el ajedrez. Nadie te da una definición metafísica de caballo. No. Simplemente te dicen, se mueve en L. Y con eso te basta para jugar y para que todo el sistema funcione perfectamente. O sea que el axioma este de extensionalidad que mencionan, el que dice que dos conjuntos con los mismos elementos son el mismo conjunto, Sí, no es una verdad profunda sobre la naturaleza, sino una regla para que todos los matemáticos jueguen con la misma baraja. precisamente. Se renuncia a la definición para ganar un rigor operativo brutal. Da igual lo que tú o yo pensemos que es un conjunto. Claro. Si seguimos las reglas, llegaremos a las mismas conclusiones. Y sobre esa base tan sólida, tan robusta, se empieza a construir todo lo demás. Los números, la geometría, el cálculo, todo. Es un lenguaje diseñado para no tener fisuras. Vale, ya tenemos el lenguaje perfecto, sin fisuras. Ahora, la pregunta del millón. ¿Y esto para qué sirve en el mundo real? Aquí es donde se pone la cosa interesante. Aquí es donde empieza la magia. El matemático Edward Frenkel dice que es más que una herramienta, que es como un portal para acceder a realidades que ni siquiera podemos imaginar. Y no hay mejor ejemplo para esto que Albert Einstein. Cuando desarrolló la relatividad general, hay que entender el contexto. No había ni un solo dato, ni una observación que sugiriera que el espacio y el tiempo se podían curvar. Nada. De hecho, todo el sentido común de la época y toda la física gritaban lo contrario. El universo era un escenario plano, euclidiano, inmutable. ¿Y de dónde saca él esa idea tan radical? De su cabeza. Fue un ejercicio puramente intelectual. Se encerró con las matemáticas y empezó a jugar con ellas. Confió ciegamente la geometría de los espacios curvos que un matemático alemán, Bernhard Riemann, Que la había desarrollado 50 años antes. 50 años antes, como un simple divertimento teórico. Es que eso es lo más alucinante. Riemann no estaba pensando en galaxias ni en agujeros negros. ¿Para nada? Para él era un juego, una exploración matemática abstracta. Totalmente. Es como si alguien inventa un lenguaje complejísimo para describir los sueños y 50 años después descubrimos que es el idioma que hablan en otra galaxia. Qué bueno. Demuestra que las matemáticas, a veces, no solo describen la realidad que vemos,
sino que descubren una realidad que aún no tenemos las herramientas para ver. Y esto nos lleva a esa anécdota genial sobre Elsa, la esposa de Einstein. Ah, sí. Cuando le dijeron que hacía falta el telescopio del Monte Wilson, el más grande del mundo, para saber qué forma tenía el universo. Ella, con toda la naturalidad del mundo, va y suelta. Ah, mi marido hace eso en el reverso de un sobre. Es que me encanta. Me encanta esa anécdota. Tiene una ironía tremenda. Toda la comunidad científica esperando la respuesta de la máquina más compleja del mundo. Sí. Y su mujer en plan, va, eso lo hace mi marido en una servilleta mientras se toma el café. Es una maravilla. Ilustra a la perfección el poder del pensamiento abstracto, ¿no? Mientras la física experimental necesita máquinas colosales como el Gran Colisionador de Hadrones, que es un túnel de 27 kilómetros, Una locura. mentes como la de Einstein o, mucho más reciente, Grigori Perelman, han desvelado secretos del universo con poco más que una pizarra. Me recuerda a eso que dijo Perelman cuando resolvió la conjetura de Poincaré y rechazó el $1.000.000. Le preguntaron por qué Sí. y dijo algo como, ¿para qué quiero fama y dinero si ya conozco los secretos del universo? Es esa idea, ¿no? El propio conocimiento es la recompensa. Es casi místico. Puedes leerlo directamente, sin intermediarios. La ecuación E igual a mc al cuadrado no salió de un experimento, salió de un razonamiento de una belleza y una simetría impecables. Y resultó ser una verdad fundamental de la naturaleza. Exacto. Me fascina la imagen de Einstein, solo con su mente y un papel, pero esto es ciencia. En algún momento alguien tiene que levantar la vista de la pizarra y comprobar que esas ecuaciones tan elegantes se corresponden con lo que hay ahí fuera, ¿no? Por supuesto. Supongo que aquí es donde la historia necesita un héroe con un telescopio. Absolutamente. Y ese héroe es sin duda Edwin Hubble. Es la otra cara de la moneda. Si Einstein es la tesis, Hubble es la antítesis, que al final acaba confirmando la tesis. Claro. Mientras uno trabajaba con la mente, el otro lo hacía con el telescopio Hooker de 100 pulgadas del Monte Wilson, que en los años 20 era la mayor ventana al universo que había construido la humanidad. Y lo que vio a través de esa ventana, ¿eh? Lo cambió todo. Primero, que esas nebulosas, esas manchitas borrosas, Sí, no estaban dentro de nuestra galaxia. exacto. Demostró que eran otras galaxias, universos isla, como las llamó, a millones de años luz de distancia. O sea, ya solo con eso. Ya solo con eso, el tamaño del universo conocido se multiplicó por cientos de miles. Pasamos de creernos el centro de todo a ser una mota de polvo en un océano cósmico. Un golpe de humildad tremendo. Entiendo lo de descubrir otras galaxias, el universo se hace más grande, ¿vale? Pero, ¿cómo se pasa de ahí a la conclusión de que todo se está expandiendo? ¿Qué vio Hubble en la luz de esas galaxias para que fuera tan rompedor? Ahí está la clave. Hubble no solo fotografió las galaxias, analizó su luz. Usó una técnica, la espectroscopía, para descomponer la luz en sus colores, como un arco iris. Ajá. Y vio que la luz de casi todas las galaxias lejanas estaba corrida hacia el rojo. Es la versión lumínica del efecto Doppler. Como una ambulancia. Cuando se aleja el sonido se hace más grave. Exacto. Con la luz pasa lo mismo. Si un objeto se aleja, su luz se estira, se va hacia el extremo rojo del espectro. Si se acerca, hacia el azul. Y Hubble vio que prácticamente todo estaba en rojo. Todo se estaba alejando. Y no solo eso, descubrió la correlación. Cuanto más lejos estaba una galaxia, más al rojo estaba su luz. O sea, más rápido se alejaba. La única conclusión lógica era que el propio tejido del espacio se estaba estirando. Como la masa de un bizcacho que sube en el horno. Justo esa analogía, arrastrando a las galaxias consigo como si fueran pasas en esa masa. Y aquí llegamos a una de las mayores ironías de la historia de la ciencia, porque resulta que las ecuaciones originales de Einstein, Las del reverso del sobre. esas, ya decían eso. Esa es la parte más increíble de la historia. Las matemáticas de Einstein predecían de forma natural un universo dinámico, uno que debía expandirse o contraerse. Pero la idea de un universo estático, Estaba tan metida en la cabeza de todo el mundo, incluido el propio Einstein, que pensó que sus ecuaciones estaban mal. y metió un parche para arreglarlas. Metió lo que llamó la constante cosmológica. Fue una pequeña chapuza matemática, un término añadido a mano con el único propósito de forzar que su universo se quedara quieto. ¡Qué fuerte! Años después, cuando las observaciones de Hubble fueron irrefutables, Einstein reconoció que había sido el mayor error de su vida. La realidad, el telescopio, vino a darle la razón a la belleza matemática original. A la que él mismo no se había atrevido a creer del todo. Entonces, hemos visto la tesis, Einstein y la lógica pura.
La antítesis, Hubble y la observación. Y la síntesis, que la observación confirma la teoría. Parece una historia con final feliz. Hemos conseguido ya unir la matemática y el cosmos en una sinfonía perfecta. Pues ojalá, ojalá. Pero la verdad es que a día de hoy el viaje se ha complicado y mucho. La sinfonía se ha roto. Ah, Como bien señala el libro El universo elegante, que está en las fuentes, ahora mismo la física del siglo XXI vive con un conflicto interno gigantesco. el de las dos grandes teorías, ¿no? Exacto. Tenemos dos teorías que son los pilares de todo. Por un lado, la relatividad general de Einstein, que sigue describiendo con una precisión pasmosa lo muy grande, estrellas, galaxias, la expansión, Funciona de maravilla. de maravilla. Y por otro, la mecánica cuántica, que describe con la misma precisión asombrosa lo muy, muy pequeño, átomos, electrones, quarks. Y las dos funcionan perfectamente en su terreno. ¿Dónde está el problema? El problema es que son incompatibles. ¿Cómo que incompatibles? Es como si el universo tuviera dos manuales de instrucciones completamente distintos, escritos en idiomas que no se entienden. Uno para las cosas grandes y otro para las pequeñas. Vale, normalmente eso no es un problema, porque usas uno u otro. Claro, pero ¿qué pasa si intentas meter la gravedad de Einstein en una ecuación cuántica, por ejemplo? ¿Qué pasa? Que tienen las mates de decirte, no tengo ni idea de lo que pasa aquí. Vaya. La gravedad de Einstein es suave, continua, geométrica. La cuántica es probabilística, granular, con saltos, con incertidumbre. Cuando las juntas, el tejido del espacio-tiempo se vuelve tan violento y caótico que pierde todo el sentido. Pero tiene que haber sitios en el universo donde las dos teorías se necesiten. Pienso en el Big Bang, donde todo estaba en un punto diminuto. Exacto. O en el centro de un agujero negro. Ahí lo masivo y lo pequeño son la misma cosa. Precisamente, esos son los puntos de ruptura, donde nuestra física actual se declara incompetente. Y esta incompatibilidad es la gran herida abierta de la ciencia, el motor que impulsa la búsqueda de una teoría del todo. Una teoría de unificación. Eso es, una teoría que vaya más allá de Einstein y de la cuántica y las une en un marco más profundo. Y aquí es donde entra la famosa teoría de cuerdas. Es la candidata más conocida, sí. La teoría de cuerdas, o su versión moderna, la teoría M, propone una idea radical para resolver este lío. Nos dice que si pudiéramos mirar a las partículas, como un electrón, con un microscopio inimaginablemente potente, ¿Qué veríamos? no veríamos puntos, sino minúsculos lazos de energía vibrando, como cuerdas de una guitarra cósmica. O sea que dependiendo de cómo vibre la cuerda es una cosa u otra. Esa es la idea. Una vibración, una nota, se nos presenta como un electrón. Otra vibración distinta es un fotón, otra un quark. Toda la diversidad de partículas y fuerzas que vemos no serían más que las distintas armonías de estas cuerdas fundamentales. Vaya. La relatividad y la cuántica serían solo dos aproximaciones a esta realidad musical más profunda. Es un intento de encontrar la partitura final de esa sinfonía cósmica. Es que es un camino increíble el que hemos recorrido, ¿eh? Empezamos con la simplicidad de un axioma sobre conjuntos. Sí, casi un juego mental. Un juego mental, exacto. Y hemos acabado hablando de un universo que vibra y que podría tener dimensiones ocultas. Hemos visto cómo la lógica pura de Einstein fue capaz de anticipar la realidad que el telescopio de Hubble vería décadas después. Y hemos llegado a la frontera actual del conocimiento, donde esa armonía tan bonita entre la mente y el cosmos se ha roto. Ya no encaja. Ya no. Ahora la búsqueda no es solo de nuevos datos con telescopios más grandes, sino de una nueva matemática, una nueva física que pueda reconciliar el lenguaje de lo grande con el de lo pequeño. Y esto nos deja con una última idea para reflexionar. Einstein usó la geometría que Riemann había inventado en el siglo XIX para describir el espacio curvo. Sí, La teoría de cuerdas sugiere que a escalas ultramicroscópicas, en la llamada longitud de Planck, que es, una distancia absurdamente pequeña, inimaginable. esa geometría suave de Riemann ya no funciona. Debe emerger algo nuevo, una geometría cuántica, donde el propio tejido del espacio puede romperse y repararse. Uf, Y esto plantea una pregunta. ¿Qué otras ideas que hoy damos por sentadas sobre la naturaleza del espacio y el tiempo, conceptos que nos parecen absolutos, resultarán ser solo una aproximación, una sombra en la pared de una cueva, que apunta a una realidad mucho más extraña y profunda de lo que podemos siquiera empezar a imaginar?